Hola, muy buenas a todos. Estoy viendo que ya empezáis a conectaros. Quería simplemente aprovechar para darles la bienvenida a este ciclo de conferencias que este año organiza Fiescuela sobre los ODS, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas para el año 2030. La conferencia de hoy lleva por título La recuperación y la reconstrucción económica y se encuadra principalmente dentro de dos de esos 17 ODS definidos por Naciones Unidas. El ODS número 8 de trabajo decente y crecimiento económico, sobre el que vamos a hablar largo y tendido, y el ODS número 9 de industria, innovación e infraestructuras. En esta conferencia, nuestro presidente Emilio Ontiveros, experto conocedor de esta materia, analizará hasta qué punto las decisiones de política económica que se están desarrollando, sobre todo en el entorno de la Unión Europea, serán suficientes no solo para garantizar un ritmo aceptable de recuperación, sino también para que esta reconstrucción tan necesaria sea modernizadora y sea competitiva a largo plazo. A la finalización de la conferencia tendremos unos minutos para atender a vuestras preguntas que podéis empezar a lanzar ya desde el chat. Y para aquellos pues, que no podáis acompañarnos a lo largo de toda la sesión, que durará aproximadamente pues, una hora, pues que sepáis que tendréis a partir de mañana en el canal de YouTube de la escuela el vídeo disponible junto con el resto de conferencias que, como os decía, llevaremos a cabo todo este año sobre los distintos ODS. De hecho, la última a cargo de Mauro Guillén, pues quienes no hayáis podido verla, la tenéis ya disponible en nuestro canal de YouTube. Buenas tardes, Emilio. Bienvenido. Como tú no necesitas mucha presentación, ¿verdad? En esta tu casa, si te Nada, parece, pues para no extendernos mucho, te cedo ya directamente la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. yo soy el que tiene que darte las gracias a la escuela nuestra y desde luego a los convocados a esta charla coloquio en el seno de ese ciclo al que hacía referencia Mónica o de ese que pone de manifiesto, ¿no?, la sensibilidad especial que nuestra escuela tiene, ¿no?, sobre el tipo de crecimiento, ¿no?, sobre lo importante que es no solo crecer, sino sobre todo crecer bien. Y a mí me toca comentar, de alguna forma, los perfiles que la crisis que estamos sufriendo tienen y, sobre todo, como decía Mónica, hasta qué punto podemos confiar, podemos tomar decisiones que propicien una recuperación más modernizadora, una recuperación que no se limite solo a recuperar el PIB perdido, sino que establezca unos fundamentos que permitan a la economía española en su conjunto reducir las vulnerabilidades que ahora ha puesto de manifiesto. Porque es verdad, esa es una de las hipótesis de partida. La economía española ha sufrido, está sufriendo bastante más que la media. Está sufriendo esta crisis nueva, de nuevo cuño, esta crisis singular, que a su vez tiene una triple naturaleza, ¿no? Es una crisis de oferta en su primera manifestación, es una crisis que se manifestó fundamentalmente a través de una dislocación, de una alteración en el funcionamiento de las cadenas de producción transfronterizas. Vimos cómo de la noche a la mañana prácticamente el confinamiento en algunas provincias chinas se traducía en la inexistencia de piezas en Martorell para ensamblar los SEAT, ¿no? Vimos también cómo efectivamente cadenas de producción en el sector de las tecnologías digitales quedaban bloqueadas. Pero al mismo tiempo una segunda dimensión, una crisis de demanda que se manifestó también rapidísimamente en la caída brutal en el volumen, en el crecimiento del volumen de comercio internacional, en el transporte, en el hundimiento del transporte, del tráfico marítimo, desde luego del tráfico aéreo, de la actividad portuaria.
de la caída en los precios de las materias primas, el precio del petróleo, el Texas Instruments, lo vimos por primera vez en la historia en un territorio negativo. Bien, es cierto que no solo, aunque fundamentalmente por problemas de demanda. Y por último vimos una dimensión financiera, vimos unos destrozos, unas pérdidas de riqueza financiera muy concentradas en apenas 2 semanas como consecuencia de esas caídas en los mercados de acciones, en los mercados de bonos, ¿no? Esa singularidad de la crisis también se encuentra amparada en el hecho de que es la primera crisis en la historia de la humanidad que no está determinada por factores, por desequilibrios económicos. La Gran Depresión lo estuvo, la crisis del 2008, que era la segunda hasta ahora en importancia relativa, lo estuvo, pero esta era una crisis con una motivación fundamentalmente sanitaria, pero eso sí, en la medida en que su tratamiento ha exigido esa paralización, ese confinamiento casi generalizado, por lo menos en bloques económicos muy, muy relevantes, el resultado, lógicamente, ha sido una entrada directa y rápida de la economía global en recesión. Y además en una recesión más pronunciada de las crisis que hemos podido ver recientemente, desde luego desde la Gran Depresión, ¿no? Una recesión que va a hacer que la economía mundial, dependiendo de las previsiones que tomemos, pueda contraer a lo largo del año en vigor en torno a un 6%, 6 y pico por ciento, ¿no? Hay que tomar cautela con las cifras, ¿no? Ya lo advierto, en primer lugar porque casi se están revisando de forma continua, ¿no? Empezamos con previsiones de todos nosotros, pero instituciones multilaterales del Fondo Monetario Internacional que han sido revisadas significativamente a la baja, con un mayor deterioro por parte de la propia Unión Europea, que lo fueron por el Banco Mundial y que lo han sido recientemente en mayor medida por la OCDE. No cabe descartar que en la medida en que no se presente como controlada del todo la pandemia, asistamos a revisiones de un mayor deterioro. Es el caso de lo que ha ocurrido en los 2 o 3 últimos días en China, incluso en Estados Unidos, pero sobre todo en China, donde aparecen nuevos brotes que están obligando en estos 2 días a bloquear parte de la actividad de servicios en la capital, en Pekín. Pero es verdad que no menos del 6 o del 7% va a ser la contracción del PIB global, con una diferenciación clara entre economías emergentes y economías avanzadas, igual que ocurrió en la anterior crisis, ¿no? Las economías emergentes van a contraer menos su PIB, pero por razones básicamente del grupo, de la conformación del grupo, en la medida en que dentro de las emergentes tenemos a China, que precisamente fue la economía que más sufrió en el primer trimestre, pero que también más rápidamente salió y con más estímulos propiciados por las autoridades económicas. El resultado es que es altamente probable que si no hay un segundo, una recaída en la pandemia en China, China pueda cerrar, pues sea la única economía mínimamente importante que cierre el año con una tasa de variación ligeramente positiva, ¿no? Donde efectivamente se va a sufrir más es en el grupo de economías avanzadas. Y en el grupo de economías avanzadas básicamente estamos pensando en Estados Unidos, Japón y desde luego, y por encima de estos dos, Europa, más concretamente la eurozona. Estados Unidos también está sufriendo, sobre todo en su actividad industrial, pero es verdad que si pensamos en el conjunto del año y pensamos en 2021, es altamente probable que las autoridades económicas de aquel país adopten medidas todavía más estimuladoras, ¿no? En juego está un programa de inversión en infraestructuras que podría superar el billón de los nuestros de dólares y que es altamente probable, como digo, que a lo largo de la próxima semana le den el respaldo las dos formaciones políticas y nos encontremos con un estímulo al crecimiento no solo en Estados Unidos,
sino también en el conjunto del mundo. Sin embargo, Europa está, bueno, está sufriendo algo más, ¿eh? Ya ocurrió la crisis del 2008, ¿no? Y todo el mundo está anticipando que la contracción puede ser del 7 o del 8% en el conjunto de la eurozona. Y dentro de la eurozona, bueno, las economías periféricas, ese término, esa clasificación que fue acuñada con ocasión de la crisis anterior y donde está la economía española, que junto a la italiana van a ser probablemente las que más van a sufrir en términos relativos de la eurozona, ¿no? Italia ya venía sufriendo una recesión, estadísticamente hablando, desde la segunda mitad del año pasado y entró en la pandemia primero con una severidad, digamos, del contagio importante, pero también con una capacidad de maniobra menor que el resto de las economías. Y la economía española, en cierta medida, también. También la economía española se ha revelado más vulnerable, bastante más vulnerable que el promedio, en primer lugar, porque llegó pronto el virus y pronto las autoridades tuvieron que decidir confinamientos estrictos que paralizaron prácticamente la actividad económica. En segundo lugar, un factor de vulnerabilidad viene explicado por la propia estructura productiva de la economía española, muy dependiente probablemente del sector más penalizado en la economía global por la pandemia, que es el turismo, ¿no? Que el turismo en su acepción más amplia, que en nuestro país representa en el entorno del 15% del PIB y del empleo, pero que tiene efectos arrastre, tiene derivadas sobre otros muchos sectores. Es un sector muy seriamente golpeado, ¿no? Emparentado con el transporte aéreo, con el transporte marítimo, que también son sectores muy dañados, ¿no? Pero otro sector, por ejemplo, que ha acusado las perturbaciones en las cadenas de valor internacionales es el sector del automóvil, donde España tiene una participación también importante en la producción de bienes finales, a pesar de que no haya ninguna compañía genuinamente española, no haya ningún centro de decisión verdaderamente español. Sin embargo, España es un gran productor de automóviles terminados y desde luego un gran exportador. Y desde luego también en nuestro país tenemos que recordar que se domicilian 3 o 4 de las empresas más importantes de componentes del sector del automóvil. Este es un sector que es verdad que ya venía sufriendo en la segunda mitad del año pasado, y prueba de ello fue esa práctica recesión en la que entró Alemania en la segunda mitad del año, ¿no? El conjunto, bueno, lo que pone de manifiesto es que nuestra estructura productiva es más sensible, sobre todo en términos, insisto, del sector turístico, ¿no? El tercer factor que yo creo que de alguna forma ha expuesto a la economía española en mayor medida tiene que ver con la propia estructura empresarial, con el censo empresarial. Nuestro país tiene una población de 3.580.000 empresas, según el último censo del INE, pero el 97% son microempresas. Es decir, son empresas, son unidades con una capacidad defensiva muy reducida, ¿no? Que al menor viento frío que llega, a la menor caída de las ventas, derivan males peores. Son empresas cuya capacidad de supervivencia, en definitiva, es reducida. Eso explica, ¿no?, que la tasa de mortalidad empresarial en nuestro país sea de las más elevadas de la Unión Europea, ¿no? Muy ligado a la estructura empresarial, al censo empresarial, está también el mercado de trabajo, un mercado de trabajo donde domina en gran medida la temporalidad y que expulsa rápidamente de las empresas a los trabajadores, sobre todo cuando vienen mal dadas en las cifras de ventas, ¿no? Es curioso cómo los dos mercados de trabajo que han reaccionado de forma más rápida, elevando el desempleo, la tasa de desempleo, hayan sido el de Estados Unidos
y el de nuestro país. Estados Unidos, recordemos que pasó de tener a principios de año la tasa de desempleo más baja de la historia reciente. No en vano Estados Unidos llevaba una fase de expansión récord en su historia, pero pasó de tener una tasa de desempleo por debajo del 4%, casi expresiva, de pleno empleo, a aumentar esa tasa de desempleo a niveles del 14 y pico, 14,7%, ¿no? Algo similar ocurrió en nuestro país, pero lógicamente desde puntos de partida de un desempleo mucho más elevado. Y en cuarto y por último lugar, la capacidad de maniobra de las autoridades para neutralizar el impacto económico de la pandemia ha sido menor, y es menor, y será menor, porque esa capacidad de maniobra tiene que ver con el grado de saneamiento de las finanzas públicas. Y las finanzas públicas entran en la pandemia, en nuestro caso, en el caso español, en una posición de deterioro relativo. Recordemos que prácticamente a principios de año se revisa la cifra de déficit público y se nos va al 2,8% del PIB, que es una cifra que choca con los compromisos que se habían mantenido con Bruselas, y la deuda pública también se nos va a niveles del 97-98%. Como consecuencia de la mayor recesión que va a tener la economía española y que nosotros en AFI estimamos que puede estar en el entorno del 9 y pico por ciento, incluso del 10%, la contracción del PIB, la recaudación se va a hundir. Desde luego la tasa de paro, como he dicho, se nos puede ir a niveles del 17, del 18, del 19%, ¿no? Pero y el gasto público se va a ir arriba. El déficit público se nos puede ir por encima del 10% del PIB y la deuda pública, tanto en nuestras estimaciones como las de las agencias internacionales, pues está ya estimada en el entorno del 116-118% del PIB. Por lo tanto, es un cuadro adverso. Es un cuadro en el que, bueno, la capacidad, digamos, de las medidas de estímulo está muy agotada. España ha adoptado las mismas medidas, el mismo tipo de decisiones de estímulo que, por ejemplo, ha adoptado Alemania, el gobierno alemán. Pero dos cambios bien importantes, ¿no? Bueno, Alemania adoptó su programa de estímulo una semana antes que España y además lo adoptó de muy buen grado, transmitiendo mucha confianza a los empresarios alemanes, ¿no? En general, a los inversores, porque lo anunciaron el ministro de Hacienda y el ministro de Economía, que representaban en la coalición a formaciones políticas distintas y transmitiendo, insisto, confianza. Y dos, la magnitud de PIB, la magnitud de recursos públicos que pusieron encima de la mesa desbordó todo tipo de previsiones. Alemania ha sido hoy por hoy el país del mundo, junto a Japón probablemente, que más estímulos públicos ha incorporado para neutralizar la recesión. Por eso es razonable anticipar que la recuperación de Alemania sea algo más intensa que las demás. Pero España ha sido de los países de Europa que menos parte de su PIB en recursos públicos ha asignado a estímulos, ¿no? El tipo de decisiones son las mismas, son decisiones destinadas, en primer lugar, a atender las exigencias sanitarias sin apenas restricciones, en segundo lugar, a fortalecer la oxigenación financiera de las empresas, ya sea vía avales, garantías, préstamos o ayudas de Estado de forma directa, como las que está prestando a Alemania, casi rozando las nacionalizaciones en algunos casos, como pueden ser los de compañías aéreas, o ayudas, incluso a empresas no precisamente en peligro de muerte, como pueden ser muchas de las empresas españolas. Una tercera línea de apoyos son las ayudas, digamos, al mantenimiento de las horas de trabajo, del mercado de trabajo, los Kurzarbeit, los ERTEs nuestros, donde la generosidad, donde el amparo, digamos, de recursos públicos alemanes ha sido muy superior también al que se ha prestado en España, ¿no? Y por último, en ambos países hay un renglón que tiene que ver con apoyo a las actividades de I+D destinadas a farmacología, a tratar de detectar medicamentos o vacunas neutralizadoras del virus,
Alemania sí está haciendo una apuesta con recursos muy considerables y España realmente mucho menos. El resultado, lógicamente, es que Alemania, al día de hoy, tiene más de 130.000 millones encima de la mesa, que ya está bien, y nuestro país va a necesitar de la ayuda de las instituciones europeas. Si queremos que haya recuperación económica en España, no solo en España, desde luego en Italia, incluso en Francia, donde la capacidad de maniobra fiscal era menor, Europa tiene que entrar en juego. Y esta es una diferencia importante de esta crisis también frente a la crisis de 2008. En 2008 yo fui particularmente crítico con la actuación de las instituciones europeas, porque actuaron tarde, las que actuaron, y las que actuaron antes actuaron mal, en mi opinión, ¿no? Y eso explica que la crisis durara 12 años y explica que todavía haya secuelas de esa crisis en algunas economías, en bastantes economías, ¿no? Pero en esta ocasión hay razones para reconciliarse con las instituciones europeas. En primer lugar, porque el Banco Central Europeo actuó prácticamente a la semana, a diferencia de la crisis anterior, que recordemos actuó a finales de julio del 2012, cuando Draghi sale aquel jueves diciendo whatever it takes es porque los mercados de bonos habían acelerado esa espiral diabólica y habían llevado el tipo de interés en el mercado secundario del bono a 10 años español o italiano a niveles por encima del 7%. Y la prima de riesgo dichosa con Alemania, el diferencial, estaba en el entorno del 7%, del 7 y pico por ciento. Y ahora no lo ha permitido. Es verdad que ya venía con una orientación manifiestamente laxa de la crisis anterior, porque efectivamente la crisis anterior seguía con heridas todavía abiertas, y de la crisis anterior teníamos una consecuencia muy explícita, muy relevante para las actuaciones del Banco Central, que era una tasa de inflación inexistente. Y es la tasa de inflación lo que guía las actuaciones del Banco Central Europeo. Por eso actuó bien, en primer lugar, ampliando las facilidades de liquidez para las entidades bancarias, para que no hubiera ningún problema de suministro, de financiación al sector privado. Pero inmediatamente lo que hizo fue reforzar el programa tradicional, el programa instaurado de compra de bonos, instaurado hace años, de compra de bonos en el mercado secundario, y con ocasión específicamente vinculada a las consecuencias de la pandemia, asignó 750.000 millones de euros. Pero además lo hizo diciendo: voy a estar comprando bonos públicos y privados en el mercado secundario el tiempo que haga falta y por la cuantía que haga falta. Hoy por el momento son 750.000 millones de euros, pero no descarto que en los próximos meses se amplíe esa cantidad. Y tampoco descarto, dijo de forma explícita, relajar las exigencias en la calidad crediticia de los activos que tomo como prenda en mis operaciones de inyección de liquidez. El Banco Central estaba actuando de forma absolutamente consecuente con la gravedad histórica, con la emergencia que se abría en Europa. Pero también la Comisión. Y en plena transición de una comisión a otra, el Eurogrupo propuso correctamente un paquete de apoyos por unos 540.000 millones de euros, donde había un reforzamiento del seguro de desempleo, una medida, en cierta medida, emblemática para el conjunto de Europa, que España o Francia van a usar. Francia ya ha hecho uso de ella, y ayudas también a reforzar la liquidez y programas del Banco Europeo de Inversiones. Pero contando correctamente con la gravedad de la crisis, la propia Comisión Europea adoptó lo mejor de algunas iniciativas que venían de atrás, conducentes a la disposición de recursos financieros propios, amparados en la ampliación del presupuesto comunitario, del programa plurianual, y en la apelación a los mercados de bonos
para endeudarse la propia Comisión y de esta forma transferir esos recursos financieros a los Estados miembros para apoyar esas dos transiciones, esos dos focos de inversión comprometidos por la Comisión. Una transición energética tendente a cumplir los objetivos de París 2015 y una transición digital tendente a recuperar el tiempo que ha perdido Europa gestionando la crisis pasada y, por lo tanto, despistándose de esa suerte de carrera por la inserción en la economía digital que estaban librando Estados Unidos y China, ¿no? Bueno, el resultado puede ser ese fondo de recuperación / reconstrucción / modernización de Europa por 750.000 millones de euros, que es la propuesta que la Comisión ha puesto encima de la mesa del Consejo Europeo que se reúne pasado mañana. Una propuesta que cuenta con el apoyo franco-alemán, que era, grosso modo, el mismo perfil de fondo, similar a la propuesta que hizo España unas semanas antes, quizá con una cuantía algo menor en este caso, pero que tiene, insisto, la ventaja de tener una parte significativa de esos 750.000 millones de euros asignada a transferencias. Es decir, fondos que no van a incrementar la deuda pública de los Estados miembros, sino que van a ir destinados a inversiones, con arreglo a un programa de inversión, de reconstrucción, de modernización de las economías. Atendiendo a cualquiera de los criterios que se pueda manejar, cualquiera de los coeficientes, ya sea el daño sufrido durante la pandemia, ya sea el peso relativo de las economías o los proyectos de inversión susceptibles de ser sometidos a esa aplicación, a nuestro país le pueden corresponder una cantidad respetable que puede estar en el entorno de los 120, 140.000 millones de euros. Siempre y cuando, lógicamente, nuestro país ponga encima de la mesa proyectos transformadores de la economía española. Es por eso por lo que el enunciado de esta charla, ese enunciado que le puso nuestra escuela, hace referencia no solo a la recuperación, sino a la oportunidad, a la conveniencia de hacer de la necesidad virtud, de aprovechar este momento y sabiendo que hay que recuperar, no limitarnos a recuperar el PIB perdido en los próximos años, sino procurar hacerlo refundamentando la economía española sobre bases que reduzcan esos factores de vulnerabilidad a los que hacía referencia hace un rato, que propicie una aceleración hacia una economía más intensamente basada en el conocimiento, que procure sobre todo dar un salto adelante en términos de sostenibilidad de la economía española. La economía española puede liderar el cumplimiento de los objetivos de París 2015. Puede hacerlo, exhibiendo, como lo hizo hace años, una dotación de energías renovables que nos pongan a la cabeza de los países, no solamente en la generación de ese tipo de energías, sino también en la inversión en ese tipo de tecnologías, en extender esa sostenibilidad al sector del automóvil, como está pretendiendo hacerlo Francia, con ayudas muy importantes del gobierno, a condición, palabra clave, con la condicionalidad, palabra clave, de que se acelere la transición hacia un medio ambiente más sano, más habitable, que hemos tenido ocasión de verificar sus ventajas estos días. España tiene la oportunidad de liderar la inversión en eficiencia energética. Basta con que se coaliguen las administraciones públicas con algunas empresas privadas líderes y presenten ante Europa propuestas concretas, transformadoras en esa dirección de modernización. Pueden hacerlo. Nuestro país ya ha enviado señales
de cierto liderazgo del sector privado, de algunas empresas, de algunas entidades financieras, en lo que es financiación verde, en lo que es emisiones, en lo que son transacciones en bonos verdes. Y nuestro país tiene además el apoyo de la mayoría de los españoles para acelerar esa transición. Pero también ocurre algo similar en términos de aceleración de la transición digital, ¿no? Por lo tanto, tenemos una oportunidad. Es verdad que estamos sufriendo. Es verdad que el 2020 va a ser un año de una contracción, como he señalado, cercana al 10% en el PIB. Bien, no nos limitemos a poner los ladrillos donde estaban. Vamos a cambiar los cimientos. Vamos a hacer de la necesidad virtud y vamos a constituir la economía española en una plataforma de futura modernización, ¿no? Yo creo que es una oportunidad. Por eso no soy del todo pesimista. Soy pesimista porque esta crisis va a dejar a mucha gente en la cuneta, va a ampliar el desempleo, vamos a tardar tiempo. No va a ser fácil hacerlo del todo en 2021. Vamos a tener tasas de desempleo relativamente elevadas, la desigualdad va a aumentar, ya ha aumentado el contingente de población de españoles que están rozando el umbral de la pobreza. Pero sería un error obsesionarnos simplemente en garantizar el año que viene o el siguiente un ritmo de crecimiento que compense el PIB. No basta con crecer más, hay que crecer mejor, hay que asentar sobre fundamentos mucho más firmes la economía española para que en el futuro no sea otra vez de las primeras que enferma, de las primeras que sufre los daños. Esa transición no va a ser fácil. Al día de hoy, el primer factor de incertidumbre que comentábamos al principio sigue siendo el origen no económico de la crisis, el maldito virus. No sabemos si va a reemerger, no sabemos si China es capaz de efectivamente controlar de forma definitiva la apariencia de rebrote que está habiendo estos días en Pekín. No sabemos en Estados Unidos cuál es la situación exacta, porque oíamos hace 4 días al vicepresidente decir que la situación estaba bajo control, pero ayer oíamos al responsable del Departamento de Epidemiología decir que no se podía descartar brotes adicionales, ¿no? Sigue siendo, lógicamente, uno de los 2 países con mayor número de contagios, ¿no? Tampoco sabemos si puede haber un rebrote en la propia Europa. Pero más allá de estos factores de casi total incertidumbre ligados a la extensión de la pandemia o a la segunda edición o al rebrote de la pandemia, sí hay factores que ofrecen cierta cautela, factores de riesgo que tienen que ver con la estabilidad financiera en peligro, ¿no? El mundo se ha endeudado, pero no solamente se han endeudado los gobiernos. Es verdad que la deuda pública está en máximos históricos. No es precisamente Europa, no es precisamente España la que tiene los stocks de deuda pública más elevados. Japón va camino del 255% del PIB, desde luego Estados Unidos supera también a Europa. A mí me preocupa más, si cabe, la deuda privada, que está en máximos históricos. Pero a diferencia de la deuda pública, la deuda privada la están captando prestatarios que no todos son los que mejor calidad crediticia tienen. Así como la deuda pública hoy en Europa encontramos a una especie de ángel de la guarda, de primo de Zumosol, que está cubriendo las espaldas a los gobiernos y que está haciendo que hace un rato la deuda pública española cotizara con un tipo de interés a 10 años en el 0,5%, o que la prima de riesgo, el diferencial frente al correspondiente bono alemán nuestro, estuviera por debajo del 1%, en la deuda privada no encontramos ángeles de la guarda. Y la deuda privada está creciendo mucho, no precisamente en nuestro país. La deuda de las empresas y de las familias en nuestro país sigue cayendo. Esto es un detalle importante. La deuda de las empresas, la estructura financiera de las empresas ha invertido aquella relación perversa que tenía entre recursos ajenos y recursos propios. Y hoy un 60% prácticamente del pasivo de las empresas
son recursos propios, ¿no? Pero me preocupa más la deuda privada que se está almacenando, acumulando en algunos países, en sectores donde la demanda está débil. Porque, como señalan algunas agencias de rating, el aumento del endeudamiento privado no se está dando precisamente en los sectores con mejores cuentas de resultados a futuro, ¿no? Poco más, ¿no? Yo creo que el balance de riesgos no es adverso. Si pasado mañana el Consejo de Europa, aunque no lo apruebe de primeras, pero sí envía alguna señal de que el grupo de los frugales, Holanda, Austria, Dinamarca, flexibiliza sus posiciones, nos podemos encontrar con una Europa más fortalecida, con una Europa que también habrá hecho de la necesidad de virtud, que no solamente se habrá limitado a ayudar a la recuperación, ¿no?, sino que habrá conseguido una mayor identificación, una mayor confianza, en última instancia, por parte de las empresas y de los individuos. Las empresas tienen una gran oportunidad en la salida de esta crisis y es forjar esa alianza, esa complicidad con las administraciones públicas, porque buena parte de esa financiación a la que hacíamos referencia, de ese fondo de recuperación, buena parte de esos 100 y pico mil millones que van a llegar probablemente a España, van a tener una preeminencia en la financiación en proyectos público-privados. Es verdad que a cambio van a exigir una cierta condicionalidad. No va a ser la condicionalidad que vimos en los hombres de negro en Grecia o en Irlanda o en Portugal en la crisis pasada. Ni siquiera la de los hombres de gris marengo que vimos en España cuando nuestro gobierno pidió esa línea de crédito de 100.000 millones de euros para recapitalizar al sistema bancario. No, será una condicionalidad probablemente que exija reformas, exija programas de modernización económica, que exija condicionalidades consecuentes con esa transición medioambiental, energética, que tenemos que hacer, con esos programas de modernización digital que hay que hacer. Y ahí jugarán un papel muy, muy importante las administraciones públicas. En AFI estamos pensando, desde luego, en las comunidades autónomas, pero también algunas empresas privadas que ya han marcado, que ya han definido un cierto liderazgo al respecto. Si así fuera, nos podríamos encontrar, no con un 2021 absolutamente glorioso, compensador de un mal 2020, pero sí un 2022 o un 2023 con unos fundamentos económicos en nuestro país mucho mejores. Quedo a la disposición de las preguntas que pueda haber. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Hemos recibido muchísimas preguntas durante tu intervención. Voy a intentar sintetizar algunas de ellas que hemos ido recogiendo. Quería empezar por una que comenta José Carlos de los Riscos, y es ¿cómo crees que afectará a medio plazo, en 3-5 años, la actual expansión monetaria en el sector público y el sector privado? ¿Y cómo crees que que quedan expuestas las empresas españolas a OPAs y absorciones empresariales? Bueno, la segunda pregunta es interesante y además está muy bien que se haga porque he omitido una medida que se hizo en el contexto de respuestas a la pandemia en España. Una quinta medida fue la exigencia de autorización por el Consejo de Ministros de aquellas decisiones de inversión directa de extranjeros en empresas consideradas, abro comillas, como estratégicas. Lo que venían a decir las autoridades españolas en marzo es, oye, si hay por ahí algún extranjero que quiera aprovechar las gangas que ofrece el mercado de grandes empresas españolas, tiene que pasar antes por mi autorización. Es un poco la reserva de esa golden share del pasado. Luego hemos visto
que ha habido otros países, otros gobiernos en Europa que han tomado decisiones similares. Está bien la pregunta porque en algunos casos, bueno, empresas importantes en sectores emblemáticos, en sectores importantes también, tienen hoy un precio, han llegado a tener, ahora menos, dado la recuperación bursátil, pero todavía hay algunas en algunos sectores que cotizan a precios ciertamente bajos, ¿no? Y por lo tanto, dada la liquidez que hay en el mundo, dada la potencia que pueden tener algunos fondos de inversión o algunos competidores internacionales, asiáticos, por ejemplo, o estadounidenses, de algunas de las empresas españolas, en varios sectores, bueno, eran vulnerables. Es razonable. Es razonable porque incluso estamos viendo cómo en países como Alemania o Francia ya no solo se trata de ayudar, como decía antes, a las empresas con problemas, sino que Alemania y Francia están ayudando a las empresas que no tienen problemas simplemente para fortalecer su capacidad defensiva frente a operaciones hostiles provenientes del exterior y dos, para fortalecer la capacidad competitiva de esas empresas el día después de la crisis, el día después de la recuperación, ¿no? Y en relación al sector bancario y su compromiso, digamos, su inversión en papel, en activos financieros, en bonos públicos, no está siendo tan intensa como en la crisis anterior, ¿no? El sistema bancario europeo, español, ha entrado en esta crisis más solvente de lo que estaba en la crisis anterior, pero también más prudente. Y de hecho la financiación neta que como inversión crediticia ha concedido el sistema bancario en Europa, pues no ha sido tan grande, porque no olvidemos que está todo ese paquete de avales, de garantías por parte del sector público, ¿no? Por lo tanto, el riesgo incremental que ha asumido el sector bancario no es tan grande. Cuestión distinta es que si la crisis durara más de lo previsto, la morosidad del sector privado no me preocupa tanto, como he dicho antes, la del sector público mientras esté el Banco Central Europeo de guardia, pero la morosidad del sector privado sí puede llegar a elevarse por el crédito que tuviera concedido antes o al margen de los avales concedidos por el Estado. Muchas gracias, Emilio. Te paso otra pregunta que nos hace José Manuel Varela, que hace varias preguntas a través del chat. Una de ellas, que puede ser interesante, es que te pregunta acerca de cómo ves la evolución del euro y el dólar, teniendo en cuenta la política monetaria y fiscal implementadas por ambos países, ambas regiones. Bueno, yo creo que Estados Unidos va a propiciar quizá una intensificación, diríamos, de estímulos mayor que Europa, sobre todo en el corto plazo, ¿no? Porque Europa, yo creo que, aparte de lo que hemos visto en el Banco Central Europeo y de los 540.000 millones que propuso el Eurogrupo, lo que va a hacer es tomar decisiones que se van a ir concretando, aplicando en el medio plazo. Pero Estados Unidos ya ha tomado decisiones importantes de estímulo. La Reserva Federal acaba de recordarnos que va a incrementar el programa de compra de bonos y, como señalaba antes, la propia Casa Blanca pues es probable, ¿no?, que trate de llevar a cabo aumentos en la inversión en infraestructuras, pero compromisos de gasto relativamente inmediatos por más de $1 billón. Eso supone, lógicamente, que en un año además electoral, bueno, vamos a asistir a todo tipo de decisiones que minimicen el riesgo de llegar a noviembre con una economía decreciendo, ¿no? Ese aumento de estímulos, ese aumento de liquidez juega a favor de que el dólar se deprecie algo frente al euro, ¿no? Pero bueno, va a depender mucho luego también de las posibilidades de inversión de esos excedentes de liquidez que ofrezca un continente y otro, ¿no? Porque no solamente juegan en los movimientos de tipos de cambio, como estamos viendo, los estímulos, sino también el atractivo inversor que tiene los mercados de acciones, que tienen los mercados de bonos, etcétera, etcétera. Y los mercados de acciones de Estados Unidos
siguen siendo muy atractivos. Los Estados Unidos sigue en su Nasdaq concentrando una parte muy importante de los sectores de mayor crecimiento en la demanda en los próximos años, y el mercado de bonos en Estados Unidos sigue remunerando más de lo que lo hace el euro. El balance conjunto apunta a que efectivamente el euro se pueda apreciar ligeramente algo frente al dólar de los Estados Unidos, pero yo no esperaría una caída espectacular del dólar frente al euro. Gracias, Emilio. María Cristina Yusta pregunta si se espera una inflación alta tras los estímulos mundiales de liquidez, especialmente en Europa. Y a este respecto pregunta cuáles crees que son los efectos que se esperan y cómo podría mitigarse. Ojalá, Cristina, ojalá y hubiera inflación alta, ¿no? Porque sería primero expresivo de que parte de la funcionalidad de los estímulos está encontrando su resultado. Dos, sería también expresivo de que la demanda de consumo de bienes y de servicios de consumo se está tensando, ¿no? Y sería, lógicamente, la señal para que el Banco Central Europeo iniciara su proceso de normalización, que no lo va a hacer, creemos nosotros, en los próximos 18 meses, ¿no? No, yo creo que hoy tenemos una tasa de inflación absolutamente quieta, muy distante de ese 2%, que es un poco la referencia, algo por debajo, que tiene el Banco Central Europeo, y desde luego ni este año ni el que viene vamos a ver una tasa de inflación que inquiete al Banco Central Europeo, que inquiete lo suficiente como para que modifique su política de precios, de tipos de interés y desde luego de cantidades, ¿no? No, yo creo que Europa, algún país de Europa puede incluso llegar a coquetear con la desinflación. Y fíjate que no hablo de deflación casi porque soy un poco supersticioso, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Ignacio Palau nos pregunta que con este cuadro tan adverso con el que se encuentra la economía española, te pregunto cuál crees que debería ser el papel garante de las autoridades económicas europeas respecto a las prioridades económicas y sociales que hay en España. Bueno, no sé si entiendo muy bien el papel garante, ¿no? Bueno, yo creo, yo creo que las autoridades europeas, en relación a una economía como la española, van a jugar ya están jugando un doble papel y pueden jugarlo en mayor medida en las próximas semanas o meses, ¿no? Uno de apoyo. España, pero no solo la economía española, Francia, Italia, Alemania, son economías dentro de una comunidad de vecinos y, por lo tanto, la misión de las autoridades europeas es procurar que no se hundan esas economías y que haya procesos de recuperación razonables, ¿no? Coordinar acciones de estímulo como se están llevando a cabo, ¿no? Instituciones como el Banco Central Europeo lo están haciendo, como ya he dicho, bastante bien, pero es razonable que el Banco Europeo de Inversiones se ponga las pilas a medida que vaya recibiendo esos recursos del Fondo de Recuperación, etcétera, ¿no? Y luego se lleve a cabo un programa de inversiones potente, ¿no? Que es donde están las expectativas, un programa de inversiones que ayude a la reconstrucción, a la modernización, no solo a la recuperación, sino a hacer una estructura económica de Europa y, en este caso, de los países receptores, más moderna. España, como he dicho, va a ser uno de los países que más, si hacemos las cosas bien, más recursos pueda recibir. Ha hecho bien. Hace 2 días, no digo nada nuevo, ayer en concreto se filtraba al diario El País, quiero recordar, un documento en el que las autoridades españolas se estaban preparando ya lo que es un plan por unos 140.000 millones, de los cuales 75.000 millones serían transferencias puras y duras, ¿no? Pero a cambio de eso, y ahí es donde entra, no sé si ese papel garante al que se refiere el interviniente, unas exigencias que Europa puede poner encima de la mesa y decir: oye, yo quiero planes de modernización, quiero que me cuentes qué vas a hacer con la transición energética, que me des detalles.
¿Qué ibas a hacer en tal comunidad autónoma o en tal otra que son los demandantes de recursos? ¿Qué vas a hacer en términos de modernización del sector del automóvil, ¿no? En aceleración de la sostenibilidad en ese sector, o qué vas a hacer en términos de inserción digital, ¿no? Por lo tanto, eso será una garantía también, incluso yo me atrevería a decir para los propios españoles, a mí como español, como ciudadano español, como contribuyente español, no me duelen prendas, ¿no? Que Europa, a cambio de invertir, si invierte 140.000 millones de euros en modernización económica de mi país, me diga, oye, sí, pero tienes que cambiar usos y costumbres, ¿eh? Tienes que acelerar esto o acelerar lo otro. Bienvenido sea. Muchas gracias, Emilio. Son menos 7 minutos. Si queréis, dejamos tiempo para un par de preguntas más. En este sentido, te traslado una de Miguel Ángel Morro Martí, que te pregunta acerca de cómo puede afectar la posible alza de la tasa de endeudamiento de las familias y la tasa de defunción de empresas al sector bancario. De la tasa de las familias, perdona, de la tasa de endeudamiento de las familias y la tasa de defunción de empresas al sector bancario. Bueno, no crea, primero tengo que precisar, ¿no? El endeudamiento de las empresas, perdón, de las familias, no está creciendo. Las familias llevan 5 años desendeudándose. Esto es muy meritorio, porque se está reduciendo la deuda de las familias, que es verdad que en el 2008, 2009 estaban máximos históricos, se está reduciendo a pesar de que las rentas salariales están cayendo. Uno de los elementos que preocupan a las empresas de consumo es que en las condiciones actuales, ahora mismo, a pesar de que los salarios en términos agregados están cayendo como consecuencia del aumento del desempleo, la propensión al ahorro, es decir, la parte de esa renta que se aparta para ahorros, está creciendo. Y esto es por un efecto desconfianza, es un ahorro precaución. Pero en las empresas, está ocurriendo en las empresas españolas algo similar. No está aumentando el endeudamiento. Y algunas están aprovechando las facilidades de liquidez disponibles para reconvertir deuda vieja a tipos de interés relativamente elevados por deuda nueva a tipos de interés más bajos, ¿no? Por tanto, no me preocupa las decisiones de endeudamiento de familias y empresas, y es verdad que sí puede ser algo preocupante o algo expresivo de la futura morosidad la tasa de defunción de las empresas. Y es verdad que puede haber, sobre todo en servicios, empresas de muy pequeña dimensión que estuvieran previamente endeudadas y que una vez que desaparecen, pues ni concurso de acreedores, ¿no? Sí, si esta crisis perdura, si la tasa de mortalidad se mantiene en los próximos meses en niveles relativamente altos, es razonable esperar que repunte algo la tasa de morosidad bancaria, pero no hasta el punto de tener los problemas que tuvimos en la crisis anterior, creo yo. Muchas gracias, Emilio. Pues si quieres ya para concluir... Pues no tengo prisa, si hay otras 2 o 3 no pasa nada. Vale, fenomenal. Tenemos alguna más y aprovecho para animar para a la gente que siga preguntando en tal caso. Porque creo que la escuela Moisés pagaba por pregunta-respuesta, ¿no? Eso es. Mónica estaba por ahí. Cuidado que estoy escuchando. Quería hacerte una pregunta, Emilio, que tiene algo que ver con el último número de Empresa Global que hemos publicado este mes de junio. Y es que Francisco Javier Garayoa pregunta si se contempla en el sector privado inversiones por parte de inversores sostenibles. Sí, claro que sí. Y has hecho bien en hacer referencia a Empresa Global. Empresa Global es una publicación de nuestra escuela, de AFI, con acceso libre, ¿no? Por parte de todo el mundo, y efectivamente se hace en el último número referencia extensiva. Claro que sí que hay un protagonismo privado notable. He tratado de decirlo al principio, ¿no? En nuestro país la historia de sostenibilidad, de apuesta
de nuestro país por el medio ambiente es notable. Aunque sea minoritaria, sí hemos visto a empresas privadas, como he señalado antes, tanto con un protagonismo claro en la generación de energías renovables, como en la extensión del mercado de financiación verde. Y en última instancia, por definición, si el mercado de financiación verde, si por ejemplo el mercado de bonos verdes crece, y en España tenemos algunas empresas que son líderes mundiales en la emisión de bonos verdes, es porque hay proyectos de inversión de la misma naturaleza. Es verdad que algunas de esas empresas españolas son empresas multinacionales que captan financiación verde en los mercados mundiales y que luego invierten en mercados, no solo el español, sino en otros mercados. Pero también tenemos entidades financieras. Y uno de los señales, yo diría, también más favorables, es que se van extendiendo los sectores, ya no solamente en energético, donde vemos empresas que llevan a cabo inversiones sostenibles. Empezamos a ver fondos de inversión españoles con un sesgo de inversión en destinos sostenibles. Empezamos ya a observar también inversiones en reciclajes de residuos, en eficiencias, en generación de ganancias de eficiencia de construcciones, etcétera, etcétera. Sí, el sector privado está entrando, está ensanchando ese protagonismo que, bueno, que podían tener hasta ahora las empresas que habían apostado a la generación de energías renovables. Y empezamos a verlo, es verdad que en menor medida, desde el punto de vista del compromiso de los recursos, pero qué duda cabe que en el momento, y me consta que algunas empresas privadas lo están haciendo ya, que en el momento en que se dé el pistoletazo de este fondo de recuperación, habrá empresas, y me atrevería a decir incluso asociaciones de empresas que traten de ponerse en contacto con las administraciones públicas, incluso AFI está tratando de canalizar parte de estas inversiones, de estos proyectos de inversión, que van a tener un protagonismo privado indudable, sin duda. Muchas gracias, Emilio. Laura Blanco nos da las gracias por la sesión, dice que ha sido un lujo y te pregunta cómo ves el desarrollo y la inversión en startups. Si crees que crecerá el volumen de inversión y la generación de riqueza del sector emprendedor. Y si debería el gobierno a lo mejor hacer algún aumento de apoyo a este sector en esta etapa. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con el fomento de la natalidad y totalmente de acuerdo con el fomento, efectivamente, de empresas que, por definición, incorporan riesgo en su trayectoria biológica hasta alcanzar la adolescencia, ¿no? Y de acuerdo totalmente en potenciar el capital riesgo. Yo absolutamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que el gobierno debería hacer, en ese contexto, una apuesta probablemente de la mano de alguna institución financiera oficial o de algún convenio, no necesariamente con la banca, ¿no? Porque la banca no está para financiar operaciones de riesgo, operaciones de nacimiento, de startups, ¿no? Pero sí es verdad que aquellas economías que tienen una industria del capital riesgo desarrollada son también economías que han alcanzado un punto de desarrollo en su inserción en la economía del conocimiento más avanzado, ¿no? No solamente hay que hacer una potenciación por la vía de la financiación, por la vía de las ventajas del capital riesgo, sino algo que yo creo que es más importante a largo plazo, que es por la vía de la asignación de talento, ¿no? Yo creo que en ese sentido hemos mejorado porque este país está asignando talento cada vez en mayor medida a la función para emprender. Ya no nos encontramos con gente, con lo mejor de cada familia ya asumiendo riesgos. Eso es una muy buena señal, ¿no? Como diría William Bomol, ¿no? Pero todavía queda un recorrido y habría que, desde luego, en el mundo de la educación, en el mundo universitario, lo estamos haciendo, lo debemos seguir haciendo, pero la consideración social del que emprende, del que se la juega y además lo hace en sectores, digamos, intensivos en conocimiento, debería ser un elemento de potenciación de estímulos
sociales, ¿no? Un país garantizará su prosperidad, decía Momol, cuando lo mejor de cada familia se asigne para asumir riesgos, ¿no? Y no para ser funcionarios, ¿no? Es la diferencia que hacía Keynes entre emprendedores y logreros, ¿no? Cuando en un país la mayoría efectivamente sean emprendedores y además en sectores muy marcados por la tecnología, por el conocimiento, ese país habrá sentado las bases de la modernidad, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Y si quieres, por ir terminando, una pregunta de José Díaz que nos hacía, en la que comentaba que si crees que el modelo de estímulos heterogéneos en los distintos países de Europa que se pueden producir no va a desagregar más la percepción de Europa como conjunto. Y adjunto a esta pregunta también comentaba que qué crees que debe hacer la eurozona, Europa, para no liderar, sino al menos intentar no estar a rebufo de China y Estados Unidos en lo que viene a ser la digitalización. Bueno, en lo que se refiere a estímulos, la primera parte, no han sido tan heterogéneos, ¿no? Yo he tratado de señalar al principio que los estímulos que han adoptado todos los países son en gran medida similares, ¿eh? Son medidas, como he dicho, tendentes a fortalecer el sector sanitario, 2, a fortalecer la financiación de las empresas, 3, a que el mercado de trabajo no experimente una debacle, ¿no? Y que la diferencia ha estado en que unos países han metido mucho más dinero que otros, ¿eh? Hay un cuadro en la presentación que colgará en la escuela nuestra de esta conferencia. Por esta conferencia, todo lo que he dicho tiene un respaldo estadístico. No he querido meterlo, el PowerPoint aquí sobre la marcha, pero creo que la escuela nuestra lo tiene colgado, lo va a colgar en su página web. Entonces, en esa presentación hay un cuadro que está transcrito de Bruegel, del Instituto Belga, en el que se dan cuenta de las medidas que han adoptado todos los países europeos, y está incorporado también Estados Unidos y Japón. Y como se podrá apreciar, las medidas han sido homogéneas, relativamente similares, pero las cantidades muy heterogéneas. Y la segunda pregunta es, ¿qué debería hacer Europa para recuperar el territorio perdido en economía digital? Bueno, algo de lo que tendría que hacer estaba antes en la anterior pregunta, ¿no? Es decir, fomentar esa natalidad en el entorno, incluso en el entorno universitario, en el entorno de los parques científicos, ¿no? Que es donde en gran medida tanto Estados Unidos como China ha hecho esa revolución digital, ha tomado ese liderazgo, ¿no? En inteligencia artificial, en economía de los datos, en machine learning, en robotización, etcétera, etcétera, ¿no? 2, bueno, invertir mucho más en ingeniería, en conocimiento tecnológico, ¿no? Invertir más no solo en la educación universitaria de esas áreas, sino en I+D, en Europa, como consecuencia de unas políticas de austeridad malentendidas, sacrificó la inversión en conocimiento, mientras que China invertía en I+D más de que lo hacía toda Europa. Bueno, hay que saber cuáles son las prioridades a medio y largo plazo, y un país, un continente, una unión como la europea no puede sacrificar esto, ¿no? Por eso, en los nuevos planes de inversión sí hay capítulos vinculados al conocimiento, ¿no? Y en tercer lugar, pero también muy importante en mi opinión, esas políticas sí se tienen que hacer de forma bastante centralizada, bastante coordinadas en Europa, ¿no? A mí no me importa, como español, ceder soberanía en este campo. Si la inversión genera economías de escala, economías de alcance, para que se beneficie el conjunto que es Europa. Europa tiene que ser consciente de su dimensión cuando se compara efectivamente, como señalaba el interviniente, con Estados Unidos o con China. Por eso, cada vez en mayor medida, las políticas de generación de conocimiento, las políticas de I+D, etcétera, se hagan donde se hagan, pero también en el sector digital,
deberían tener un grado de coordinación paneuropeo, ¿no? Y por último, lo he señalado también en la pregunta anterior, yo creo que es bueno generar incentivos para que se asuman riesgos, ¿no? Para que lo mejor de cada curso, en lugar de irse a trabajar a grandes empresas ya establecidas o hacerse funcionario, sea hacia la canalización de nuevas empresas, ¿no? Sí, yo creo que básicamente serían estas las acciones o los frentes por los que deberían discurrir las acciones. Muchas gracias, Emilio. Recordaros, como comentaba ahora por el chat, que tras la conferencia os haremos llegar a todos en un correo electrónico en la presentación de la que hablaba Emilio. Muchísimas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias, Mónica, por darme la oportunidad de aparecer por este prestigioso ciclo. Muchísimas gracias, Emilio, y muchísimas gracias a todos los que nos han estado siguiendo a través de Webex y del canal de YouTube. Y solamente recordaros que la próxima semana tenemos la siguiente conferencia de este ciclo de ODS. El próximo jueves, día 25, tendremos a Daniel Beunza. Todo un privilegio de este catedrático asociado de la Cass Business School de Londres, que ha sido también profesor en la London School of Economics y en numerosas instituciones educativas a nivel europeo. Y además Daniel nos va a hacer una exposición de un trabajo que él está llevando a cabo sobre la reapertura, ¿no?, del parque de Londres, de cómo los bancos van a organizar el trabajo una vez que en septiembre volvamos a esta nueva normalidad. Yo creo que va a ser una conferencia sumamente interesante. Escuchar a Daniel, Emilio, ¿verdad? Siempre es un lujo, y la semana que viene lo tendremos aquí en directo con nosotros. Así que todos los que queráis podéis registraros ya a través de la web de Acciscuela. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós.